Amigos de la Agencia Andina, luego de haber conversado con la doctora Elíes Linares de CERFOR, vamos a continuar con el tema de los recursos ambientales, de los recursos naturales de nuestro país, porque además son fuente de conflictos. Cada cierto tiempo vemos que estallan dificultades en una serie de regiones del país y es necesario, precisamente para evitar estas situaciones, generar espacios de diálogo y consenso para sustentar el desarrollo del país con una visión integral que además sea de alguna manera equitativa para todas las partes. Nos acompaña ahora el señor Miguel Lévano, oficial de Industrias Extractivas de Oxfam Perú. Oxfam, en coordinación con otras instituciones, está promoviendo una agenda, la Agenda para una Política Nacional de Diálogo. Señor Lévano, explíquenos, por favor, de qué se trata. ¿De qué se trata esta iniciativa, este esfuerzo colectivo por instalar el diálogo en nuestro país? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, de Oxfam, junto con otras instituciones que venimos trabajando desde hace ya varios años en el tema de la conflictividad, fundamentalmente en zonas mineras, hemos empezado a discutir, a analizar procesos de diálogo que se han ido implementando principalmente en la zona sur del país, ¿no? En las zonas de Apurímac, Cusco, hay varios procesos de mesas implementadas, una historia larga. Espinar, por ejemplo, tiene casi 15 años de procesos de diálogo, varios, y de todos ellos creemos que se pueden aprender, recuperar lecciones que ayuden a modificar lo que haya que modificar para que los procesos de diálogo funcionen, ¿no? Estos últimos días hemos visto lamentablemente hechos en la zona de Cotabambas, en Apurímac, en una zona donde también se han implementado varios procesos de diálogo y lamentablemente estos no han dado los resultados que deberían, ¿no? ¿Por qué no han dado? O sea, eso es una de las cosas que habría que revisar, analizar. Lo primero que hemos encontrado, que en la última campaña electoral para las elecciones generales, la del 2010, para las elecciones de 2011, los planes de gobierno no consideraron los temas justamente vinculados al tema de diálogo. O sea, los planes de gobierno tuvieron ausente este componente. Si bien algunos planes incorporaron los temas de fondo, temas como el de ordenamiento o algunos temas ambientales, pero no incorporaron en sí mismos lo que necesitamos como una gran política articuladora, ¿no?, de los diferentes esfuerzos en los diversos niveles de gobierno. Ahora, pareciera, señor Lévano, que el diálogo es una cosa, es un asunto pues inherente a las sociedades, ¿no? Claro. ¿Y por qué ha ocurrido que no ha habido entre los partidos, entre los candidatos, una vocación por instalar dentro de sus agendas y sus ofertas políticas y electorales el tema del diálogo? Yo creo que se partía de un supuesto que ya era justamente eso, era inherente y no había que profundizar. Sin embargo, con más de 10 años de experiencia de mesas, de diálogo, de trabajo, de desarrollo, se han denominado de diferentes formas, estos han tenido una serie de carencias e inclusive han generado nuevos procesos de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando una mayor intervención articulada entre el gobierno central, gobiernos regionales. Los gobiernos a veces no están cumpliendo un papel suficiente como para sumarse al esfuerzo que hace, por ejemplo, el Ejecutivo, o los gobiernos locales, ¿no? Esa articulación es necesaria. Entonces necesitamos que los planes, en principio, consideren una propuesta articuladora. En segundo lugar, que aprovechen las diferentes capacidades de otros actores sociales. Por ejemplo, actores independientes como la Defensoría del Pueblo, que ya tiene más de 10 años haciendo seguimiento al tema de conflictividad, la labor de las empresas privadas que están en el terreno y que son los primeros en confrontar las situaciones de conflicto, ¿no? Tienen equipos, tienen recursos, tienen información, pero no se está articulando con el esfuerzo nacional. Eso entre otros actores, la academia, ¿no?, la universidad, que tiene que contribuir con aclarar, dilucidar aquellos elementos que generan también conflictividad. Hay desinformación, falta de aclaración, si existe o no existe contaminación en una zona, si existe un buen procedimiento o no. Se tienen que articular esos diversos actores a esta gran propuesta. Ahora, ¿cómo es la mecánica de esta agenda? ¿Van a reunirse con los candidatos para que firmen alguna especie de compromiso con el diálogo? Hemos empezado, ¿no?, discutiendo con los mismos actores que están involucrados en los procesos de conflicto. Hemos trabajado en varias provincias de la zona del sur del país, empezando con ellos. Luego hemos llegado al nivel de reuniones con sectores del Estado, diversos representantes, funcionarios,
autoridades del Estado. Nos hemos reunido también ya con empresarios, ¿no?, mineros en particular, nos hemos reunido con medios de comunicación, con gobiernos nacionales, para con el conjunto identificar cuáles son estos elementos claves, ¿no? Entonces, de alguna manera, en consenso hemos identificado que necesitamos una acción más articulada. Necesitamos una acción preventiva, que no espere el estallido de la crisis, sino que acompañe, por ejemplo, los proyectos de inversión desde que se inician, desde apenas se identifica el proyecto. Cotabambas, por ejemplo, hubiera sido conveniente haberlo acompañado desde los proyectos, desde la etapa de debate sobre la IA, antes de la aprobación de la modificación, en este caso la que se dio, y que es materia del conflicto. Ahora, ¿qué ocurre, señor Lévano, cuando uno encuentra que en algunos espacios de la comunidad existen sectores políticamente interesados por bloquear los proyectos mineros? No vamos a hablar de terrorismo antiminero, como dicen algunos medios de comunicación, porque me parece excesivo ese término. Pero hay, es la realidad, algunos intereses políticos en juego. ¿Qué hacer cuando esos actores, digamos, no están muy dispuestos al diálogo, sino a imponer su propia agenda? En todos los casos siempre se van a dar otras agendas y se van a dar actores políticos que van a buscar otros intereses. Pero eso depende de cómo podemos intervenir lo antes posible, preventivamente, en la etapa temprana del mismo conflicto. Porque si dejamos que el conflicto comience a crecer, es ahí donde estos otros actores encuentran materia y público para entrar y meter en la agenda legítima de muchas comunidades otras demandas, ¿no?, que no son las demandas originarias. En el caso de Tía María es un excelente ejemplo. Tía María, el proyecto empezó muy bien. El proyecto necesitaba la revisión, la discusión con los actores sociales, y todos los actores participaron en la etapa informativa. Pero ¿cuándo estalló el conflicto? Cuando no se oyó la preocupación de la población, particularmente en el tema del agua. Y cuando ya se quiere corregir eso, ya se había perdido toda credibilidad. Entonces, y ahí es que cuando comienzan a aprovechar otros actores, digamos, que no están directamente involucrados, para aprovechar estas demandas, ¿no? Digamos que la institucionalización del diálogo como política nacional va a ayudar también a prevenir estas situaciones difíciles para el país. Por supuesto, es necesaria institucionalizar, fortalecer las instituciones que ya están trabajando, articularlas, darles mayores recursos, ¿no?, y buscar y complementar con otros mecanismos. Por ejemplo, en el tema del cumplimiento de los compromisos. Claro. Continuamente se suscriben actas de acuerdos entre el Estado, sociedad civil, entre empresas y sociedad civil, y a veces no se verifica si se están cumpliendo, y ocurre que en muchos casos termina generando una nueva situación de conflictividad cuando se incumplen, cuando hay retrasos de los cumplimientos o de los acuerdos establecidos. Entonces tenemos que también tener una acción de seguimiento sobre estos instrumentos que se vienen suscribiendo. Y además un Estado suficientemente firme para hacer respetar los acuerdos, y además que sirva de garantía ante la población de que se están cumpliendo aquellas normas sobre, por ejemplo, el tema ambiental, el tema del pago de las regalías y el canon y todo esto, ¿no? Vamos a seguir atentos al tema, señor Lévano, y le deseamos suerte en este esfuerzo. Muchas gracias. Bien, amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el señor Miguel Lévano, oficial de Industrias Extractivas de Oxfam Perú. Oxfam está promoviendo junto a una serie de instituciones una agenda nacional para una política nacional de diálogo, ojalá que dé resultados. Eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Buenos días.